Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a hablar de la Virgen de Ostrabrama, Mater Misericordiae, también conocida como Virgen de la Puerta Santa. Bueno, ahora vamos a ir viendo un poco de esta advocación mariana y qué significa esto de Ostrabrama, por qué Madre de Misericordia. Bueno, la capilla de la Virgen y este santuario está ubicado en la ciudad de Vilna, que es la capital de Lituania. La historia de esta imagen está vinculada íntimamente a la historia de este país que es Lituania, que es un país que se independizó hace no mucho tiempo de la Unión Soviética. También es llamada Nuestra Señora de la Puerta de la Aurora o Nuestra Señora de la Misericordia y es una de las imágenes más veneradas de Europa Oriental después de la Virgen Negra de Czestochowa en Polonia. Por eso es venerada por lituanos, polacos y bielorrusos. El día en que se venera a la Virgen de Ostrabrama es el 16 de noviembre. Su historia, como dije antes, estuvo siempre cerca de los lituanos. En el siglo XVI, cuando se decide construir un recinto amurallado en esta ciudad de Vilna, que ya era capital del Gran Ducado de Lituania, formaba parte de una de las 9 puertas que tenía este recinto. Es la puerta sureste, que le decían la Puerta de la Aurora. Por eso es que se la conoce con este nombre también. Entonces ahí se mandó a colocar una imagen de la Virgen para que protegiera a la ciudad. Entonces, en esta época Vilna fue atacada y muchos edificios quemados. La imagen siempre había quedado intacta. Es por eso que con el paso de los años fue aumentando la devoción a esta imagen, ¿no? Ostrabrama significa Puerta de la Aurora en polaco. En el año 1654, los carmelitas, que fueron los que siempre han atendido este santuario, fueron autorizados para llevarse la imagen y restaurarla. Y ahí, la revistieron de plata y dejaron solo la cara y las manos descubiertas. Entonces, sobre todo en este tiempo, a partir de este momento, se empiezan a dar algunos milagros muy impactantes, ¿no?, para la gente. Entonces se la colocó a la imagen encima de la puerta de entrada a la ciudad, frente a un gran ventanal, de manera que podía verse desde lejos. Entonces, cuando el pueblo celebraba la fiesta de su Virgen, cualquier persona, de la religión que fuera, que pasaba por debajo del arco, lo hacía con señal de respeto hacia María, porque todos se consideraban beneficiados por las gracias de María. Esta puerta donde se había colocado la imagen era la más peligrosa de la ciudad, porque estaba hecha para defenderse de los ataques tártaros. En los distintos siglos, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, se van a dar muchos ataques hacia la ciudad. Y entonces la imagen va a permanecer intacta. Por eso también esto va aumentando, como dije antes, la devoción de la gente. En el siglo XVII, fue atacada por los moscovitas, es decir, por soldados de Moscú. Algo similar sucedió en 1711, cuando esta puerta, la Puerta de la Aurora, se quemó completamente. Entonces, ahí un monje carmelita que cuidaba la imagen pudo tomarla y salvarla del fuego. En 1799, los rusos nuevamente entraron en Vilna y destrozaron las puertas de la muralla. Pero la puerta de Ostrabrama, la Puerta de la Aurora, como se la llama, quedó intacta. Antes de la Segunda Guerra Mundial se celebraban todos los días misas muy concurridas. Ahí se rezaban las letanías vespertinas con mucha gente, y durante la guerra esta pintura permaneció ahí en Vilna. Y ahí la gente rezaba por la libertad de la ocupación alemana y luego soviética. Por eso digo, esto tiene que ver mucho con la historia del pueblo lituano, que a lo largo de los siglos fue, sobre todo después del siglo XVI, fue conquistada por otros pueblos alrededor, como los alemanes, los rusos y demás. Entonces, en los últimos siglos de la historia, la fe en la Virgen, Madre de Misericordia, fue creciendo. Por eso se cuenta que siempre hubo cantidad de soldados, gobernantes y personas importantes que han ofrecido a la Virgen sus espadas, sus condecoraciones y sus joyas. En una de las paredes del arco, bajo la capilla, aparecen escritos en latín como Mater Misericordiae y Subtum Presidium Confucimus. Esta última, está relacionada con la oración Bajo tu amparo nos acogemos, ¿no? Que
que es la oración mariana más antigua de la que se tiene registro y que en griego se traduce como bajo vuestras entrañas de misericordia. Uno de los milagros más impactantes, quizás ligados a la conservación de la imagen, tienen que ver con un hecho que sucedió en 1896. Había un sacristán cerca de la capilla y se acercó un hombre ruso que con mucha devoción le pidió encender 2 velas grandes al sacristán y mantenerlas encendidas toda la noche, porque él decía que tenía una intención muy importante. Entonces, como el sacristán debía permanecer en vela si quedaban estos cirios prendidos, el hombre le agradeció por ese sacrificio. Ya en el medio de la noche, el sacristán oía una voz que le decía: apaga esas velas. Entonces, asustado porque el sacristán no veía a nadie, apagó las velas. Y cuando se levantó a la mañana siguiente, verificó el contenido de estas velas. O sea, las observó atentamente a las velas para ver por qué él había escuchado esta voz, ¿no? Tenía curiosidad. Entonces a él le sorprendió el peso que tenían estas velas. Y lo fue abriendo con un cuchillo y cuando llegó a la mitad vio que estaban llenos de dinamita. Parece que todo estaba calculado para que esta bomba estallase a la hora de la misa parroquial. Y entonces ahí se vio cómo la Virgen protegió a su pueblo e hizo fracasar este atentado que había sido planificado. Si bien ya sabemos que uno de los nombres de esta imagen es Madre de Misericordia, Virgen de la Misericordia, vamos a ver que está ligado con la imagen de Jesús Misericordioso, porque fue en la capilla de la Virgen de Ostrabrama donde se expuso por primera vez al público la imagen de Jesús Misericordioso, inspirado a Santa Faustina Kowalska. Ella en el número 89 de su diario dice que sucedió, tal y como el Señor había pedido, el primer acto de veneración a esta imagen por parte de sus devotos. Este suceso fue el primer domingo después de Pascua, donde sabemos que la Iglesia Universal celebra a Jesús Misericordioso. La imagen estuvo durante 3 días expuesta en público y fue colocada en un ventanal, por lo que se la veía desde muy lejos. Durante esos 3 días, en la capilla fue celebrada la clausura del Jubileo de la Redención del Mundo por el 19º centenario de la Pasión del Salvador. Todo esto lo relata Santa Faustina en el número 89 de su diario. Ahora bien, la Iglesia, ¿qué referencias tiene de la Virgen de Ostrabrama? Bueno, a partir del siglo XVIII, distintos papas y obispos confirmaron el carácter milagroso de la pintura. En 1773, el Papa Clemente XIV concedió una indulgencia plenaria a la cofradía de los protectores de la Santísima Virgen María en Vilna, y el mismo Papa en 1775 otorgó una indulgencia a los peregrinos. Ya en 1927, la imagen de la Virgen María de la Puerta de la Aurora fue denominada Imagen de la Madre de Dios de la Misericordia y fue coronada con las coronas papales por deseo de Pío XI. Bueno, los fieles y peregrinos que acuden a este santuario sigue siendo muy elevado como en otros tiempos. El 4 de septiembre de 1993, el Papa San Juan Pablo II realizó un viaje apostólico a las repúblicas bálticas, es decir, Lituania, Estonia y Letonia. Allí rezó el rosario ante la Virgen y le agradeció la lejanía de estos países de las ideas comunistas, porque sabemos que el Papa polaco lo sufrió en carne propia, ¿no? A este flagelo. Y él decía que confiaba a los lituanos y a los países bálticos en su oración en la capilla lituana en el Vaticano, donde se custodia una copia de la imagen que es venerada en este santuario. También el Papa Francisco visitó el santuario el 22 de septiembre de 2018 en el marco de su viaje apostólico a Lituania. Bueno, también allí rezó el rosario. Cabe destacar que Lituania es de los países más católicos de los países bálticos, ¿no? Porque el 77% de su población es católica. En Letonia la mayoría son luteranos y en Estonia la mayoría son ortodoxos. Esto se debe quizás a cuestiones históricas porque
se mantuvo el culto católico tanto en el dominio alemán como en el dominio ruso. Como siempre, si les gustó pueden darle like. Los invito a seguir las redes del canal, donde compartimos contenido sobre los santos, sobre la Virgen María y todo lo que tenga que ver con nuestra iglesia. Pueden compartirlo a quienes les interese y pueden comentar qué es lo que más les sorprendió o qué es lo que más les resultó interesante de esta imagen de la Virgen tan popular en los países bálticos y en Europa Oriental. Les mando un saludo y a Jesús por María.